Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast Hablemos de Diseño Humano. Hoy exploraremos el eje 48-21, en donde la clave 48, la profundidad, nos conecta con la búsqueda de perfeccionamiento y de encontrar soluciones prácticas y respuestas que realmente mejoren nuestra vida. Por otra parte, la clave 21 nos pide equilibrio. Nos dice, vamos a reconocer la importancia de estar organizados, de tener los recursos claros y de ser un líder justo. Así que nos viene a administrar los recursos que tenemos. ¿Te parece interesante? Quédate y ya te digo de qué va todo esto. Hola, mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar un nuevo episodio de tu podcast. Hablemos de diseño humano. Bienvenidos. Muy bien, y entonces vamos a comenzar a hablar de este eje 48-21 muy interesante porque está la conciencia del vaso, la conciencia del instinto natural para saber qué hacer en todo momento y lo está anclando este aspecto del ego que dice, ok, vamos a hacer lo que es práctico, no es nada más lo que creemos que tenemos que hacer, sino aquello que realmente sea efectivo, que nos genere menos gastos, menos esfuerzos y resultados más óptimos. Ese es el ego siempre tiene esa energía. Así que estamos un poco entre el cielo y la tierra con esto de la conciencia del vaso lógico y ese asentamiento dentro de lo que es la manifestación material de toda esta naturaleza que traemos. Para esto entonces te voy a invitar, como siempre, a que si no conoces tu diseño, pues vayas por allí, te pasees por mi página web www.yuleikaguzman.com para que puedas allí sacar tu diseño, ser tu gráfico y poder comprender mucho mejor esta información que te estoy dando. Además, allí puedes encontrar muchos artículos en el blog para poder también seguir profundizando en esta área y si lo deseas hacer tu consulta conmigo para una sesión de orientación, una lectura de diseño humano o activarte con algunos de mis programas que están todos diseñados para que cada vez te hagas más responsable de tu ser en amor y compasión por quien eres, por la luz divina que traes. Así que bueno, listo. Bienvenidos, por supuesto, a todos los que están llegando a este canal por primera vez. Gracias por estar aquí y aquellos que frecuentemente me escuchan, me ven. Pues muchísimas gracias por su presencia, por estar allí acompañándome en esta tarea, en este servicio que es compartir mi conocimiento, mi experiencia a través de esta ventanita que gracias a Dios me permite llegar a mucha gente sin que yo ni siquiera me entere y que confiando en este tema de la energía, pues va a llegar a quien tenga que llegar, porque así es como funciona la vida para mí. Así que pues gracias por estar allí. También felicitar a los cumpleañeros, a las personas que están cumpliendo años entre el 2 y yo siempre chequeo para no equivocarme en las fechas, ¿verdad? Entre el 2 al 7 de octubre. Quienes están de cumpleaños entre el 2 y 7 de octubre, pues portan la energía de esta clave en su diseño, esté o no esté definida. Ustedes nacieron con un propósito que también lo voy a explicar más adelante cuando me vaya al espacio de las cruces de encarnación. Ok, entonces, ¿de qué nos habla este eje que estamos experimentando en este momento? Este es un eje que integra estas dos fuerzas. Por un lado está la profundidad de esta clave 48, que quiere refinar, mejorar, aportar soluciones, conseguir respuestas para que la vida cada día se perfeccione, cada día se mejore. Y por otro lado tenemos a esta clave 21 que está en el ego, que busca el control de los recursos, el orden, la administración de aquello que tenemos. Entonces es bastante interesante porque además una de ellas es colectiva, la 48 quiere decir que nos afecta a todos, que todos aprendemos de esto, y la 21 es una clave que tiene que ver con el circuito de la tribu, es decir, el liderazgo que de quienes ejercen control, poder, autoridad sobre la familia, sobre la sociedad. ¿M?
Entonces, una vez más, se nos está moviendo la conciencia de qué es lo que hay que hacer en este caso, cuáles son las soluciones y las respuestas que requiere la vida en este momento de nosotros a nivel colectivo, con también la inteligencia y la sabiduría del ego, que es muy práctico y dice muy bien, ¿hasta dónde podemos arroparnos con esta cobija? O dice, pues necesitamos una cobija más grande, hay que buscar los materiales y el dinero para hacerlo. O dice, pues en la despensa hay tantas cantidad de estos productos, es necesario eh, revisar el inventario para ver si tenemos suficiente. ¿Mm? Ahí estamos. Entonces, hablemos de cada una de estas claves. Por una parte, tenemos a la clave 48, una clave, como ya les he dicho, de profundidad. Es una clave que busca perfeccionar, busca dar respuestas. Ella se llama el pozo profundo, porque tiene que ver con aquello que no sabemos que sabemos. Cuando nosotros estamos estudiando estos niveles de aprendizaje de nuestros comportamientos, hay un aspecto de nosotros, una conciencia que no es consciente, es decir, no sabemos lo que sabemos ni lo que somos capaces de hacer hasta el momento en que lo vivimos, hasta el momento en que lo experimentamos. Siendo la 48 una clave en el centro del vaso, que es el centro de la conciencia, del bienestar, de la vida, donde, digamos, a nivel biológico es nuestro sistema inmunológico que lo representa. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Siempre está alerta para ver aquello que no funciona y trabajar en eso, ya sea mejorarlo, eliminarlo, transformarlo. Eso es lo que le corresponde hacer a esta clave en las distintas dimensiones de nuestra naturaleza, de nuestro ser humano. Entonces, cuando lo vemos a un nivel, digamos, ya de acción, un nivel de comportamiento, pues las personas que tienen esta clave definida en su diseño tienen la posibilidad, la habilidad, la cualidad de saber qué hacer en el momento, de saber qué respuesta dar, de saber cómo hacer para mejorar lo que es necesario o cómo resolver algún problema que se presente. Solo que no son conscientes porque la habilidad sale, emerge en el momento en que es necesaria. ¿Mm? Por lo tanto, una práctica necesaria para estas personas es confiar en sí mismas, confiar en que van a ser capaces. Acá, digamos, cuando estamos en la sombra, tenemos un miedo a ser inadecuados. En la sombra ese es el miedo que se maneja. Me siento inadecuado, siento que no soy suficiente, siento que no tengo lo que hace falta, ¿sí? Que no voy a saber qué decir, no voy a saber qué hacer. Eso, por supuesto, puede llevarte a un estrés innecesario, a una ansiedad por el futuro, a un miedo a repetir alguna situación que quizás en el pasado viviste. Y todo esto va a depender de tu experiencia, va a depender también de tu perfil en el diseño, pues que no es lo mismo una persona que tiene una línea 3 que es resiliente ante las experiencias, a una persona que no tolera muy bien estos fracasos con una línea 2 por ejemplo, ¿sí? O incluso muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que le pasa. Entonces, todos estos elementos, cuando tú te conoces en profundidad, los puedes ir integrando mucho mejor. Por eso es que hay que estudiar nuestro diseño, hay que estudiar quiénes somos, cómo estamos conformados para vivir esta realidad que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, este miedo a no ser suficiente, una de las cosas que se muestra a nivel colectivo es lo que hemos llamado el síndrome del impostor. Las personas no reconocen sus aportes, sus valores, creen que no son capaces a pesar de que quienes están afuera lo ven. Esto es muy común en las líneas 2, 2, 4, 6, 2. Viven frecuentemente esto porque no saben reconocer fácilmente lo que para ellos es algo natural, pero que los demás lo ven como una actitud especial, como un talento, como un don, ¿sí? Entonces, en la sombra, cuando nos sentimos, o estas personas que tienen esta definición, están en el miedo, pues por una parte, cuando no confían en sí mismos y reprimen su energía, son unas personas que simplemente pasan por debajo de la mesa, agachan la cabeza, se ajustan a los patrones que la sociedad les da
los límites que están establecidos, las normas que todo el mundo practica. Estamos hablando de colectivo. Entonces aquí es cuando todos aprendimos a ir a un colegio, a un horario, a estudiar ciertas carreras o ciertas materias. Todo lo que ha sido normado en el mundo lo hemos repetido, ¿sí? Entonces desde el miedo simplemente estamos haciendo eso. Somos tristes, pobres, no hay creatividad, ¿sí? Nos adecuamos, en este caso, a la sociedad, ¿sí? Cedemos nuestra capacidad propia a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. Em, Esto tiene mucho que ver con la manipulación del conocimiento, porque la lógica siempre utiliza el recurso de la intelectualidad, el concepto, la teoría, las estadísticas, los números, ¿sí? Las experiencias. En la familia siempre ha sido así. Ese tipo de cosas tienen mucho que ver con un elemento que aparentemente es difícil desafiar, que si te lo compras puedes caer en eso y decir, bueno, es que es así. Entonces lo repito, ¿sí? Y esto por supuesto que te va a llevar a una sensación de desmotivación y de falta de ganas de vivir, ¿sí? Por otro lado está el aspecto reactivo de estas personas que los llevan a no tener escrúpulos en la vida, ¿sí? Estas son personas que como no se sienten adecuadas, responden justo con el lado opuesto. En lugar de adecuarse, estas personas lo que hacen es manipular desde esta intelectualidad porque esto les da cierta seguridad. Y como estamos anclando con la 21, que es el control, aquí entonces aparecen estas personas que desde el aspecto reactivo controlan, son controladores, ¿sí? No permiten que nada se les escape del control. Tienen que saber dónde está todo, quién está haciendo qué cosa en todo momento. Porque para estas personas sentirse seguras, esto es importante. El vaso también está relacionado con esto, con la seguridad de preservarnos, preservar la vida, preservar lo que tenemos. Entonces acá tenemos una sombra donde se adecua al otro, cede al control del otro, son personas sumisas, personas que no, digamos, no se permiten pensar o soñar o tener acceso a algo más, algo mejor, algo diferente, algo más grande, porque no se consideran suficientes, ¿sí? Entonces tenemos acá pues una conciencia que desde el miedo nos ha tenido sometidos a lo social, a lo que los demás nos imponen, a lo que los demás dicen que tiene que ser, así es como tiene que ser la vida, así es como tiene que ser una mujer, así es como tiene que ser un profesional, esto es lo que significa ser exitoso, todas esas cosas que hemos aprendido, tenemos arquetipos allí instalados de lo que debe ser, que no necesariamente es lo que es para cada uno de nosotros. Entonces hay que revisar. Entonces cedemos ante eso o desde el intelecto, desde que estudiamos un poquito más, desde que leímos algo, y además eso que leímos tiene una historia y tiene una base, pues entonces defendemos nuestros argumentos para querer controlar al otro. No porque tampoco lo vivamos, simplemente es por querer controlar al otro, para que el otro no se escape de nuestra red, porque eso nos hace tambalear, ¿sí? Entonces la inadecuación al no sentirse suficiente o se somete o domina porque está anclada con la 21, que es el ego, que el dominio es su sombra, el control es su sombra. El control, por dominio. Entonces, fíjense qué interesante, porque en estos próximos días esto se nos va a revelar, se nos está revelando en nosotros y en el entorno. Entonces, si tú posees esta clave, quiero que reflexiones sobre esto que te estoy diciendo. Y si no, también quiero que reflexiones sobre cómo lo has aprendido. Porque cuando no tenemos las claves, las podemos mirar y podemos ver qué ocurre en nuestro entorno, podemos ver las consecuencias de vivir o no en este miedo y a partir de ahí, pues tomar una estrategia también para sobrevivir. Y lo que hacemos es que amplificamos aquello que estamos viendo afuera. Por eso, por supuesto, quienes no tienen las claves genéticas definidas son los que lo viven con mayor intensidad. Obviamente, a lo largo del tiempo, esto puede significar un desgaste de energía que los lleva a la enfermedad, a una crisis nerviosa. Entonces,
Tenemos baja frecuencia, control, dominio por el intelecto, por el conocimiento, para que no se sienta que soy vulnerable. O sea, no me permito un error, no puedo no saber. ¿Mm? Sombra. Y por otro lado, como creo que no sé, me entrego a lo que hay, ¿sí? Y además, muchas veces cuando alguien me reconoce alguna respuesta efectiva, puedo negarla. Puedo decir, no, no, pero eso lo hace cualquiera. No, pero es que yo solamente hice esto. O sea, nos cuesta valorarnos en lo que somos, ¿sí? Cuando nosotros elevamos la frecuencia, cuando nosotros entendemos esto, abrazamos esta sombra, comprendemos que esto ha sido así para sobrevivir en una frecuencia de conciencia donde nos hemos sentido separados el uno del otro, donde nos hemos sentido desconectados de la fuente, aunque nunca lo hemos estado, pero así lo percibimos. Comenzamos entonces a entender que en nosotros está una capacidad y una posibilidad de salir de esa frecuencia a través del amor propio, a través del respeto a nosotros mismos, la fidelidad a nosotros mismos, que luego proyectamos hacia el entorno, es decir, podemos amar cuando nos sentimos amorosos, podemos compartirnos cuando sentimos que somos suficientes y podemos tener muy buenas relaciones, ahí elevamos la frecuencia, ahí cambia nuestra percepción del mundo y cambia entonces la información que revelan nuestros genes. Y es cuando hablamos entonces de la luz en nuestra naturaleza. Y esto se traduce en estos dones, en estos talentos, en estas capacidades que desarrollamos para unirnos y para ser realmente colaborativos y realmente cooperar en una construcción que genera bienestar real. Porque el bienestar de la sombra es un bienestar que necesita ser constantemente controlado. Nos exige demasiada energía sostenerlo. Y realmente no se trata de que nos echemos en la vida y seamos flojos, sino que vivamos la vida, como se dice por ahí, que surfiemos la ola. Simplemente es aprender a andar con la vida en sus ritmos, en sus tiempos y no querer cambiar las cosas según lo que creemos que debe ser. ¿Mm? En este sentido, justamente aquí se encuentra el don del talento, ese talento que emerge, que fluye, en esa respuesta que aunque yo no estaba segura, pues la di. Y esto estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida. Entonces, todos los seres humanos somos capaces de dar respuestas, soluciones y de mejorar la vida al otro. Claro que sí, pero quienes nacen con ese gen activo en su naturaleza, pues eso es un mandato. O sea, tú naciste para dar respuestas, tú naciste para dar soluciones. Y si estás en el miedo, lo que haces es o someterte, por lo tanto no cambia nada, o controlar por el intelecto, por lo tanto no cambia nada. Entonces no hay evolución, no hay realmente una evolución. Lo que hay es un deseo de mejorar para seguir controlando. Acá el talento tiene que ver en confiar en nuestras respuestas, confiar en la intuición, confiar en que vamos a poder resolver cuando nos corresponda, que vamos a poder responder cuando se nos pregunte y de esa manera vamos a contribuir realmente a la sociedad. ¿Mm? Vamos a servir a la vida desde ese espacio, ¿sí? El talento emerge desde esa profundidad que hay en nosotros, de eso que ni siquiera sabemos que sabemos, pero que en el momento aparece, emerge, ¿sí? Entonces podemos resolver problemas sin saber cómo lo estamos haciendo. Sí, bueno, yo no sé cómo lo hice, pero eso se arregló. Ajá. Yo no sé yo no sabía que era capaz de hacer esto, pero al final lo pude hacer. Ajá. Porque se activa esa fuente interior que hay en las personas con esta clave. Para que esto emerja tiene que haber confianza, tiene que haber paz. ¿Mm? Entonces, la más alta frecuencia de estas personas es la sabiduría, que a pesar de no tener garantías de nada, se sabe suficiente, sabe que tiene todo lo que es necesario, se rinde al flujo de la vida, se rinde al campo de información, se rinde a saber que si yo pregunto, va a llegar la respuesta, se rinde a saber, yo voy a saber qué hacer en el momento y espera que llegue el momento.
Porque ¿por qué se genera la ansiedad? Porque constantemente estamos pensando, ¿qué es lo que voy a hacer si esto me pasa? Y estás desperdiciando tu aquí y tu ahora. En el aquí y el ahora, en la paz y la tranquilidad que en este momento tienes, tú estás accediendo a todo ese campo de información, de respuestas, de resoluciones que están a tu alrededor para que en el momento que los necesites los puedas usar. Pero si estás constantemente buscando prevenir el futuro, como mucha gente del vaso hace, o prevenir que lo que pasó en el pasado vuelva a ocurrir, como mucha gente del vaso hace, no estás accediendo realmente a la naturaleza que va en paralelo a la evolución de la conciencia. Muchas veces creemos que estamos evolucionando y lo que estamos es queriendo controlar más y mejor las cosas. Y eso no es evolución, sigue siendo control. Así que te invito a que reflexiones sobre estas cosas, ¿sí? Sobre todo, te repito, si naciste entre esta fecha, entre el 2 y el 7 de octubre. Cuando nosotros, perdón, elevamos la frecuencia, entonces esa necesidad de control que tiene la clave 21, el ego, yo necesito controlar todo, todos, qué están haciendo, dónde están, dónde van, se disuelve, se aligera, se relaja las personas. Y fíjate qué interesante que ahí justamente cuando estas personas tocan la frecuencia, la mayor frecuencia de la 21, que es saber el valor de cada cosa, el valor de cada acción, la virtud, la sabiduría, el amor, el coraje, la valentía de hacer lo que es necesario en la justa medida que hace falta. Y eso es lo que los convierte en una autoridad, ¿sí? En alguien que pueden hablar y a través de su palabra organizan, inspiran a otros para que lo que ellos planteen sea tomado en cuenta, ¿sí? Estas son personas que naturalmente eh, encuentran lealtad hacia ellas y lo que están haciendo, porque la lealtad surge de reconocer la nobleza que hay en sus corazones, ¿sí? Entonces hay un equilibrio entre lo que es necesario hacer en el momento, que quizás hay que controlar ciertas cosas, hay que ver ciertos parámetros, hay que medir, hay que revisar, sí, está bien, pero eso no está ligado al control, eso está ligado a la conciencia de que hay que avanzar en la vida y tener el equilibrio de saber cuánto falta, cuánto hay que colocar, cuánto hay que dar, cuánto hay que tomar, ¿sí? Y todo esto está determinado por la intención de servir, no de controlar, la intención de que con lo que hacemos juntos vamos a estar mejor. Todos vamos a estar mejor, no un pedacito, no una parte, no solamente yo o mi familia, no solamente mi ciudad, no solamente mi país. Y esto lo estamos mirando. Quiero que observen en estos días lo que está ocurriendo a su alrededor, en sus comunidades y en la comunidad global en la que estamos todos ahora. ¿Cómo se nos está mostrando esta información? ¿Qué está pasando en este momento dentro de ti, en tu mundo interno, que estás mirando en el colectivo? ¿Estás vibrando en la frecuencia del control o estás vibrando en la frecuencia de el valor, la virtud, del reconocimiento de los demás y sus capacidades? ¿Mm? ¿Estás desarrollando esa confianza de saber que eres único y suficiente para lo que sea o sientes todavía la necesidad de prevenir ese futuro porque te da nervios, te da miedo, te asusta? Eso hay que verlo. Y generalmente cuando el ser humano está en esos dos lugares, en el pasado o en el futuro, lo que hace es sacar conclusiones, porque la lógica hace eso, concluye, y cuando actúa desde esa conclusión racional, no necesariamente va para buen lugar, porque lo que realmente nos guía es el amor que nace en nuestro corazón, que fluye a través de nuestro campo energético, de nuestro centro corazón, que es el que magnetiza y es el que tiene mayor impacto. Por eso el miedo es una fuerza tan grande, porque si vivimos todos en la frecuencia del miedo, pues todos vamos a manifestar eso. Hay que transformar el miedo, hay que reconectar con el amor para que emerja la frecuencia
de la virtud, la frecuencia de ser una autoridad de forma natural, para que emerja en nosotros la sabiduría de saber qué hacer en todo momento y de dar las respuestas correctas. Ujú. Así que, bueno, estas son las características, esta es la cualidad de quienes nacen en esta fecha, que viene con este propósito, esta es la energía que nos está irradiando nuestro sol a través de todos los neutrinos que traen la información y atraviesan el sistema y llegan a nosotros y nos atraviesan a nosotros. Estamos todos interactuando con esta información en este momento y la Tierra como madre amorosa que nos contiene, pues nos ayuda a nivelar y equilibrar esta energía a través de una cualidad que es la que está anclada en ella, que en este caso es una cualidad de ser prácticos y dar servicio a la totalidad, al todo, ¿ok? Entonces hablemos de las personas que vienen con ese propósito definido y esas tres posibilidades que tienen para expresarlo. Vamos entonces a ver las cruces de encarnación. En el primer grupo de personas tenemos a las personas que nacen con la cruz del ángulo derecho de la atención, ¿sí? Bueno, imagínense ese nombre, ¿verdad? La cruz de ángulo de la atención. Estas personas, recuerden que estamos hablando de, en este ámbito del cuarto, de la dualidad, donde las relaciones es lo más importante. Entonces, estas personas, para ellos es fundamental relacionarse con el otro, ¿sí? Multiplicarse, que la vida continúe. En este sentido, las personas que nacen con la cruz de ángulo derecho de la atención están constantemente mirando qué es lo que pueden solucionar, qué es lo que hace falta responder, solucionar, cambiar. Y pueden sentirse muy frustrados porque a veces dicen lo que dicen, pero nadie les hace caso. Y es porque son de ángulo derecho. Entonces, básicamente, ellos vienen a desarrollar la capacidad de refinarse a ellos mismos, de refinar sus talentos, ¿sí? De refinar sus habilidades. Aquí tenemos a todas estas personas, a muchas de las personas que vemos que desde pequeños muestran un talento en particular y a lo largo de la vida van refinándolo a través de la práctica y la práctica hasta hacerse personas virtuosas porque naturalmente ya conectan con esto. Y, por ejemplo, en la música lo podemos ver con mucha claridad, pero así como en la música, está en todas las habilidades de los seres humanos. Hay personas que tienen la habilidad desde muy pequeños de tener claridad al hablar, o personas que tienen habilidad de desarmar y armar cosas, o personas que tienen una visión y van desarrollando eso a lo largo de su vida. Sería genial que las personas que nacen con esta clave desde muy pequeños pues, pudiesen ser criados, educados y desarrollados por padres conscientes que puedan observar esto y ayudarles a que vayan refinando ese talento con el cual nacieron, que sin duda viene a dar respuesta a una necesidad en ese momento evolutivo, en ese momento en que esa persona llega al mundo. No es lo mismo haber nacido en 1940 que haber nacido en el 2025, pues las necesidades del universo, perdón, de la humanidad son otras. Y las personas que nacen con esto ya vienen con un imperativo genético de saber qué hacer y qué responder y qué es lo que se hace falta en ese momento histórico, ¿sí? Entonces, bueno, estas personas vienen con talento personal, ellos saben qué hacer muchas veces, el asunto aquí está en cómo lo manifiesto. Entonces, no necesariamente porque lo digan, las personas lo van a escuchar y eso tienen que entenderlo. La solución solamente es útil para quien pide esa solución. La ayuda es útil para quien solicita esa ayuda. La respuesta solo sirve si alguien ha hecho una pregunta. Entonces, esto es básico para que esas relaciones que tienen no se entorpezcan con esta necesidad de estar aprendiendo cosas y cada día a lo loco por no saber qué hacer, ¿sí? O por querer dominar. Entonces puede ser muchas veces que intelectualicen y aprenden mucho, pero para dominar, para decir, pero del dicho al hecho mucho trecho. Y sobre todo si por ahí tienen una línea 6, una línea 5, le van a decir, bueno, bien bonito, con tan buena voz y mandando a cantar a alguien más. Es decir, hay que tener cierta coherencia entre lo que yo digo que es necesario y que yo también practique eso que digo.
Tenemos el segundo grupo, que son los que pertenecen a las cruces yuxtapuestas, y en este caso es la cruz yuxtapuesta de la profundidad. Bueno, estas son personas que ya vienen con un imperativo de dar una solución, dar una respuesta. Son personas que están mirando con quién se pueden asociar para que eso que traen al mundo se multiplique, avance, se produzca, ¿sí? Hay cierto interés en estas personas para obtener alianzas productivas que sean materialmente efectivas, ¿sí? Recuerden que el ego está por allí siempre buscando los recursos. Entonces aquí hay un instinto natural para saber con quién relacionarse y poder resolver y poder dar mejores soluciones al mundo. Cuando hablo de mejor solución, puede ser desde un matrimonio donde hayan hijos que preserven elementos esenciales de la vida, o asociaciones para trabajar, para unirse a otros. Pero ellos vienen con unas ideas ya fijas. Entonces ellos necesitan que en su entorno las personas estén abiertas a escuchar y recibir sus soluciones. Así que lo más importante es elegir correctamente. Y ahí hablo de la autoridad interna. Si tú eliges correctamente desde el sentir, seguramente vas a ser para el otro una influencia maravillosa, y así van a ir perfeccionando, mejorando cada día más esas habilidades para el mundo, ¿sí? Para ayudar al mundo. Y en tercer lugar, tenemos los que son de ángulo izquierdo, que en este caso es el ángulo izquierdo de la persistencia. Persistencia. En estos días hice un pequeño ejercicio en la familia, y una de las cosas que uno de ellos dijo es que somos luchadores y perseverantes, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto. No sé cuál es el diseño de ese primo que dio esto, pero probablemente esté relacionado con algo que él ve en la familia y que tiene que ver con él, ¿sí? Estas son personas que nacen con una sensación de saber qué es lo que hace falta. O sea, yo traigo la solución a los problemas que hay en el mundo, pero nadie me hace caso. Entonces, como nadie me hace caso, yo me voy a acercar. Entonces, esas son personas que van a hacerlo, ya no están esperando que nadie más haga, sino ellos van a hacer lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que decir, bueno, yo voy y lo digo. Esto es lo que hay que solucionar, yo voy y lo soluciono. Esto es lo que hay que resolver, yo voy y lo resuelvo. A ellos se les hace muy fácil porque esa es su naturaleza. Vienen a servirle al mundo. Hay que tener cuidado con decirle sí a todo y que después estén sobrecargados en su accionar. Pero son personas que definitivamente van a estar dispuestos a ocuparse de hacer lo que les toca hacer, aunque nadie más lo haga. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que escribe y tiene un libro y nadie se lo quiere publicar. Y bueno, esa persona, ¿qué hace? Saca una editora, crea una editora y publica su libro. ¿Por qué? Porque ella cree que ese libro es importante. Este es el tipo de gente que está aquí. Entonces, fíjense que aquí es perseverar en aquello que yo sé que es necesario. Y pues estas son las personas que mueven el mundo, que influyen en el mundo y que definitivamente instalan en el colectivo lo que hay que hacer. Por eso fíjate que es importante que sepas a qué grupo perteneces tú, cuál es tu naturaleza, cuál es tu forma, de qué manera vienes a actuar en la vida, porque todo va a depender de eso en cuanto a tu relación contigo y con el mundo. Si te sientes en paz, tranquilo, feliz, satisfecho, qué bueno, porque estás en tu diseño, estás alineado. Ahí está la verdad de nosotros. Pero si por el contrario te sientes frustrado, agotado, fastidiado del mundo, no quieres saber de nadie, bueno, revisemos, porque probablemente no estás alineado con lo que eres, sino con lo que crees que tienes que hacer. Y eso es equivocado, ¿sí? Así que una vez más te invito a que conozcas cuál es tu diseño humano. Entrando en mi página web lo puedes conseguir, y sepas cómo adaptar toda esta información que te estoy dando en este momento. ¿Y qué hacemos con esto en estos días? Ya te doy mis sugerencias. ¿Qué sugerencias te doy para estos días? Bueno, te voy a invitar a que observes tus inseguridades. El vaso está relacionado con la sensación de sentirme seguro en el mundo. Si aparece esta sensación de que no estás a la altura, no eres suficiente, sí, recuerda que es parte del tránsito que estamos todos caminando, que no necesariamente es una verdad que es para ti. Sin embargo, obsérvala
no la rechaces, percíbela y cuando la respiras y cuando entras en esto, lo permites, probablemente se puede disolver. Y si es tuyo, si te das cuenta que es algo que realmente te está golpeando muy fuerte, bueno, pues reflexiona y fíjate qué te lleva a creer que eso es así, ¿sí? Otra sugerencia es aplicar lo que ya sabes, porque acá es un momento de dar respuestas y de soluciones. Entonces, si tú crees que algo es necesario, algo hace falta hacer, hay una respuesta, hay una solución, primero observa el contexto para lo cual tú estás queriendo dar esa solución. Ese contexto te toma en cuenta, tú eres alguien de autoridad dentro de ese lugar, porque eso es importante. Puede ser que tú pienses que eso se tiene que resolver de una manera, pero si tú no tienes autoridad para hacerlo, igual vas a desperdiciar tu energía, ¿ok? Ahora, si esto es así, el contexto es adecuado, tú tienes autoridad y además sabes cómo hacerlo, pues dale play. Aplica lo que sabes, ofrece tus soluciones, practica aquello que te gusta. Este es un momento también de que eso que quieras practicar, eso que quieres refinar en la vida, la energía te puede apoyar a que logres un avance. Pero recuerda siempre, siendo fiel a ti mismo, ¿ok? No te obligues. Y otra cosa que podemos hacer en estos días es revisar nuestra relación con el control. Ujú. Preguntarnos si estamos tratando de controlar a los demás o si estamos liderando desde la confianza, desde el equilibrio. ¿Cómo estamos ejerciendo ese rol de autoridad ante los demás? ¿Estamos queriendo controlar qué hace, qué no hace, a qué hora llega, a qué hora no llega, cómo lo hace, con qué, o estamos confiando en que el otro es capaz de hacer lo que le corresponde y simplemente medimos estos parámetros mínimos necesarios para saber que las cosas van bien? ¿Mm? Revisa eso, revisa tu relación con el control. Y también cuidar el uso de tu autoridad personal, que está muy ligado con esto. Usar tu voz, tus decisiones desde la claridad, no desde la imposición. No trates de imponer tus ideas a los demás. Esto no funciona. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única y es válida. Da tu aporte, comparte tu posible solución. Sin embargo, no quieras imponerlo. Y también agregaría aquí el trabajo de mirar un poco ese síndrome del impostor que puede haber en ti, ese no sentirte suficiente, y trabajes tu autoestima. Y para esto, siempre les dejo la meditación de la clave de este momento, ¿sí? Al final vas a encontrar la meditación para que durante estos días puedas diariamente trabajar en eso y te aseguro que vas a ir sintiendo los cambios en tu frecuencia, los cambios en cómo se está manifestando en la vida, porque todo esto va a una profundidad de tu ser que no es consciente para ti. Esta es una información muy profunda, es una información que surge desde el campo cuántico de una manera que sirva para el beneficio de nuestra elevación de conciencia. Entonces actúa, aunque lo quieras o no, lo entiendas o no, va a pasar, ¿ok? Porque no estamos desconectados. Todos estamos unidos ahorita y lo hemos estado siempre en este movimiento de transformación y elevación de nuestra frecuencia vibratoria y de la expansión de nuestra conciencia, del entendimiento de lo que somos, de cómo estamos creando esta realidad y qué podemos hacer en ella. Así que con esto llego al final de este episodio, agradecida porque me has acompañado hasta este momento. Que Dios te bendiga por estar aquí, que Dios bendiga tu talento, tu capacidad de dar respuesta. Si estás llegando por primera vez al canal y aún no te has suscrito, pues hazlo ahora. Suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que estos podcasts salen al aire. Y por supuesto, déjame tus comentarios, escríbeme qué te parece esto, te identificas con esta información, conoces a alguien así, tienes tu diseño y no entiendes algo, pregunta, porque para eso estamos acá, quienes estamos para dar esas respuestas a quienes tienen a bien preguntarnos. Así que un abrazo grandísimo de luz y amor para cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.